Parámetros de funciones JavaScript. Bueno, en algún ejemplo anteriormente ya hemos visto que las funciones en JavaScript no realizan comprobaciones de los valores de los parámetros, de lo que pasamos como argumento. Si tenemos una función definida con varios parámetros, tenemos que tener claro que los nombres que ponemos al definir la función es lo que se considera los parámetros, y los argumentos son los valores que realmente le pasaremos luego a la función. ¿Qué reglas siguen estos parámetros? Pues que no hay reglas. Las definiciones de funciones de JavaScript no especifican tipos de datos para los parámetros, no realizan comprobación de tipo en los argumentos y no comprueban el número de argumentos recibidos. O sea que no hay muchas reglas que seguir. Parámetros predeterminados. Bueno, pues ¿qué pasa cuando tenemos una función definida con dos parámetros y resulta que solo se pasa uno? Pues que el otro que no se pasa queda con valor undefined, indefinido. El objeto arguments. Ya hemos comentado algo sobre este objeto anteriormente. Como todas las funciones son en realidad objetos, todas las funciones tienen también propiedades y métodos. Una de esas propiedades es el objeto arguments. Bueno, este objeto lo que hace es que contiene una matriz, un array, con los argumentos utilizados cuando se invoca a la función. O sea, que cada vez que tú llamas a una función, se crea el objeto arguments con un array con todos los, en este caso, todos estos números que se le pasan como parámetro a la función. Podemos acceder a estos, a esta lista, a este array que se crea en arguments, y podemos conocer su longitud, es decir, la cantidad de parámetros que se han pasado. Por ejemplo, con arguments.length conocemos la cantidad de elementos que tiene el objeto arguments, que será la cantidad de parámetros que se han pasado. Además, con arguments, utilizándolo a modo de array, con un índice, podemos acceder a los valores que se han pasado. Arguments de 0 sería el primer parámetro que se pasa, arguments de 1 sería el segundo parámetro, y así sucesivamente. Pues podríamos ir recorriendo este array de parámetros que se han creado, y en este caso pues lo que hace esta función es encontrar el valor máximo de todos los parámetros que se han pasado. Esta función pues podría ser una función que no tuviera un número determinado de parámetros. Podría llamarse la función findMax con 3 parámetros, a otra vez se la puede llamar con 7, a otra vez con 2, y siempre te va a devolver el máximo de los parámetros que se le han pasado, de los argumentos que se le han pasado, sería más correcto decir. Los argumentos se pasan por valor. Es decir, cuando llamamos a una función, los argumentos que se le pasan se pasan realmente por valor. ¿Qué significa esto? Pues que desde dentro de la función no va a cambiar el valor del argumento que se le ha pasado, del parámetro que se le ha pasado. Vamos a ver si podemos ver algún ejemplo de esto. En este caso pues tenemos una función suma_all que va a ir sumando parámetros, en este caso los que se le pasan directamente aquí, pero aquí lo que pasamos son sencillamente valores directamente. Lo que estamos viendo en este apartado, los argumentos se pasan por valor, tendría más sentido cuando a una función le pasamos como parámetro una variable. Por ejemplo, vamos a ver
esta función. En esta función pues se le pasa sí, también se le pasa un valor directamente, pero yo puedo aquí pues definirme pues una variable, le voy a llamar k, y le asigno el valor pues 7 para empezar. Bien, pues yo aquí puedo llamar a la función o bien pasándole un valor directamente, pero también puedo llamarla pasándole como parámetro una variable que tenga definida. Esta variable tendrá el valor 7, ¿de acuerdo? Desde dentro de la función yo no puedo acceder al valor de k. Yo puedo modificar internamente puedo utilizar internamente el valor que le paso, pero no puedo modificar el valor externo de k, ¿vale? Solamente se trabaja con el valor que le hemos pasado a la función. Bien, esto es para los argumentos que se pasan por valor. Sin embargo, cuando trabajamos con objetos, los objetos se pasan por referencia. Los objetos se comportarán como si fueran pasados por referencia. Si una función cambia una propiedad de un objeto, cambia el valor original. Los cambios de las propiedades del objeto son visibles reflejados fuera de la función. Es decir, si en el ejemplo que hemos visto aquí anteriormente, si a esta función en vez de una variable y ya está, pues yo hubiera aquí definido un objeto coche. A ver, un objeto coche, y este objeto coche pues tuviera varias propiedades como color, número de puertas, etcétera. Si luego yo por lo que fuera le tuviera que pasar a mi función el objeto coche, desde dentro de la función se estaría trabajando directamente con el objeto coche, con los valores del objeto coche. Es decir, no se hace una copia de los valores del objeto y se pasan a la función, sino que directamente se pasa una referencia y desde dentro de la función se trabajan directamente con los valores del objeto, con las propiedades del objeto. Bueno, vamos a dejar aquí este apartado.